En este video avanzado de cinematografía en Unreal Engine vamos a hablar de temperatura color. ¿Qué es? ¿Cómo se mide y cómo se utiliza en cine, fotografía y en Unreal Engine? Hola, soy Nahuel Sarnek, Unreal Autodesk Instructor, Blackmagic Design Master Trainer de DaVinci Resolve, miembro de CSI, ADF y USVA, y ahora vamos a hablar de conceptos de cinematografía aplicados dentro de Unreal Engine pensando tanto en Look Development como en Virtual Production. Vamos a arrancar con temperatura color y con este muchacho, Lord Kelvin, Guille para los amigos, que inventó una escala. La escala Kelvin, que es una escala para medir la temperatura de las cosas, como los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Kelvin tiene la misma diferencia de valores que Celsius, ¿sí? Un cambio de 1 grado en Celsius equivale a un cambio de 1 en Kelvin. La diferencia es que tienen el 0 corrido con respecto a Celsius. Con Fahrenheit ya los valores no son exactamente iguales, pero en Celsius es muy similar. Tienen el 0 corrido. El 0 de grados Celsius es el punto de congelamiento del agua en condiciones normales de presión. El 100 de Celsius es el punto de ebullición o de evaporación del agua en condiciones normales de presión. Sin embargo, el 0 de Kelvin está en menos 273,15 grados Celsius. Esto es porque se trata, por definición, del cero absoluto. Las cosas no pueden tener una temperatura inferior. Ahí es donde ya las partículas dejan de tener movimiento. Bueno, puede haber un movimiento cuántico. No vamos a entrar en detalle, estamos simplificando para hablar de cine y Unreal Engine. ¿Sí? Básicamente es una unidad de temperatura donde 0 Kelvin es el absoluto y 0 Kelvin es menos 273,15. Con lo cual podemos entender que para tomar un buen mate necesitamos 80 grados centígrados o unos 353 Kelvin. ¿Sí? Fundamental para todo trabajo de cine, dirección de fotografía y postproducción. Perdón por la alarma, y por supuesto de Game Development. Entonces, ¿qué tiene que ver Unreal Engine, el cine y la temperatura del mate, ¿no? ¿Cómo se relaciona todo esto? Vamos allá. Nosotros tenemos un montón de valores de luz, ¿sí? Luces un poquito más amarillentas, un poquito más azules. Acá esta es una foto de hecho que saqué con un lente corrido, haciéndole un shift manual, acá mismo en el balcón de Ciudad de Buenos Aires, y estas luces son luces de la ciudad, más cálidas, más neutras, más verdosas, más azuladas. Entonces, ¿cómo hacemos para ponernos todos de acuerdo en qué luz blanca es el blanco neutro, qué luz blanca es el blanco más cálido, cuál es más frío? Bueno, todo eso se va a relacionar un poco con Kelvin. Por ejemplo, ¿no? Esto es una foto, esto no es Buenos Aires, esto es Shanghai, pero la saqué hace poquito, donde tenemos luces más cálidas, luces un poquito más frías, pero la gente de allá no ve acá todo azul, ni ve acá todo naranja, uno se va acostumbrando, ¿no? Entonces, ¿cómo le decimos a nuestra cámara que vea tal valor como neutro y no como cálido, como naranja o no como azul? ¿Cómo hacemos para decírselo a Unreal Engine? ¿Cómo hacemos para decirle a la cámara que sea de tal blanco? ¿Cómo hacemos para que nuestro monitor nos muestre el mismo blanco a todos? Bien, avancemos un poquito. Epic Games nos dice en su página oficial que la escala Kelvin se usa para medir la temperatura color de la luz. ¿Sí? Que valores más bajos nos generan luces más cálidas o más amarillentas y valores Kelvin más altos nos producen luces más frías o azuladas. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo creó Epic Games. Podría ser, pero no. En realidad, esto viene de Max Planck, que en 1900 publicó una investigación, pero antes, en el 59, Kirchhoff se hizo una pregunta, que era ¿cómo se relaciona la emisión de un cuerpo negro con la temperatura de ese cuerpo y las frecuencias que emite, los colores que emite, ¿no? O sea, ¿qué
¿tiene algo que ver la temperatura real de un objeto, de un cuerpo negro, que es un cuerpo ideal, que no existe, que absorbe todo lo que le llega y no refleja nada, pero en algún momento ese objeto sí emite luz, emite colores? ¿Tiene alguna relación con la temperatura de ese cuerpo? Y eso es lo que estudió Max Planck luego. Acá tenemos una simulación, es de la página de la Universidad de Colorado. Yo hice esta prueba con la aplicación de ellos, donde uno va cambiando la temperatura en Kelvin. Podría estar en centígrados, por supuesto que sí, pero se utiliza en física los Kelvin, donde uno cambia los Kelvin de este cuerpo negro y vamos viendo cómo en el gráfico empieza a emitir con distinta potencia más o menos luz. Empieza siendo todo más cálido, luego un poquito de amarillo, un poquito de verde y finalmente los azules. De hecho, ¿saben qué? Voy a abrir esta página y vamos a verla. Aquí. Yo puedo variar la temperatura y voy viendo cómo es el espectro de emisión. Entonces, con temperaturas más bajas, el espectro de emisión, más allá de tener poca energía, estar abajo, lo que tenemos es primordialmente rojos y amarillos. Al subirle la temperatura, se nos pasa al amarillo, al verde y luego empieza a tomar azules. Pero básicamente a mayor temperatura va a ser más azul, a menor temperatura va a ser más rojizo. Si bien el cuerpo negro es una construcción teórica, no existe, hay aproximaciones que se acercan bastante. Por ejemplo, una estrella. En nuestro caso, nuestra estrella más cercana es el Sol. No sé ustedes de dónde nos estarán viendo, pero nosotros estamos en lo que llamamos el sistema solar. Ese puntito azul pálido somos nosotros vistos desde muy lejos. Así que si vienen a visitarnos, ya saben dónde me encuentran. Como tenemos que este cuerpo negro, a medida que se va calentando, va emitiendo una tonalidad más y más azulada, podemos determinar o crear una escala que correlacione la temperatura con el color. De ahí viene la temperatura color. Esto va a ser válido para cualquier fuente de emisión incandescente que tenga un espectro de emisión continua. No se va a aplicar completamente de manera lineal a fuentes de emisión discontinua con un espectro de emisión discontinuo. En ese caso se llama CCT en vez de CT, en vez de temperatura color se llama temperatura color correlacionada. Correlated Color Temperature, CCT. ¿Sí? En nuestro caso vamos a simplificar para poder llegar a Unreal Engine, que es lo que nos interesa. Acá tenemos un diagrama de cromaticidad, en este caso es el CIE 1931, es de la Comisión Internacional del Éclairage, 1931 porque se publicó en 1931, esto es una investigación de 1930 que se hizo en Francia y determinó un espacio de color de los colores visibles para los seres humanos, o por lo menos la gente que estaba ahí en Francia durante la medición, que va desde los rojos, pasando por los verdes, hacia los azules y se une con los magentas. Esta es la parte del espectro electromagnético que nuestros ojos ven, que es lo que nos interesa, lo que llamamos el espectro visible. Y acá dentro hay una línea, esto no es de la publicación original del 31, ¿sí? Esta zona muestra en qué punto cae el cuerpo negro a determinada temperatura color, con alrededor del 6000 por esta zona, valores neutros, valores más blancos. Bien, siguiendo para acá, ¿no? Lo que nos interesa nuevamente es la parte del espectro electromagnético, la parte que vemos nosotros. Y esto es el espectro de emisión de esta lamparita. ¿Qué quiere decir este gráfico? ¿Recuerdan la simulación que vimos donde se elevaba la temperatura y cambiaba esa curva? Esa curva era continua. Bueno, eso es aplicable a luces incandescentes. A luces de descarga tiene un espectro discontinuo. Y esto, de hecho, lo medí yo con un Sekonic C700, si no me equivoco. Es una lámpara de 6500 Kelvin, más o menos neutra, pero acá dice que me dio 6569. No es tan importante, lo que sí es importante es ver que tiene picos y valles, tiene como huecos. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Recuerdan que hace un ratito dije del CCT, de la temperatura color correlacionada? ¿Qué quiere decir esto?
por más que tenga una temperatura color similar a la de un cuerpo negro, esto quiere decir que no va a tener exactamente el mismo espectro de emisión. No va a tener la misma relación de potencia por frecuencia, la misma cantidad de colores que va a estar emitiendo, de potencia en cada color. Esto no va a ser una línea continua, va a tener valles dependiendo de la fuente de iluminación. Entonces es una temperatura color correlacionada porque aunque las dos fuentes de luz puedan tener una temperatura color similar, el espectro va a ser distinto y se va a percibir un poquito distinto. Un fósforo emite un color similar a un cuerpo negro entre 1700 y 1900 Kelvin. Por otro lado, una luz de tungsteno emite una luz similar a 3200 Kelvin, 2900. Si me escuchan decir grados Kelvin, es un error. Se dice Kelvin la escala, pero lo dejamos pasar. Tenemos otro tipo de lámparas de encine, los HMI, que están cerca de los 6000 Kelvin, o los paneles LED que nos permiten determinar los valores de color en RGB, en Hue Saturation Value, y también en Kelvin. Podemos determinar exactamente la tonalidad que queremos en Kelvin. ¿Qué tiene que ver esto con Unreal Engine? En Unreal Engine podemos hacer exactamente lo mismo. Las luces dentro de Unreal las podemos fijar por valores RGB, Hue Saturation Value, o también por Kelvin. No solo las luces, sino también la cámara de cine digital, lo que es el balance blanco de la cámara. En este caso, la cámara de cine digital que me está grabando, yo puedo determinar el balance de blancos en Kelvin y también la corrección de tinte, que la va a hacer un poquito más magenta, un poquito más verde, para ajustarse a la luz que me está iluminando. En el caso de captura fotoquímica, en vez de fotoeléctrica, captura fotoquímica, o sea, 35 milímetros, como es este caso, las películas vienen calibradas por laboratorio. Esta es una, está revelada, está revelada, no la estoy velando. Esta es una Vision 2 de Kodak. Día está balanceada para ver neutro toda fuente de iluminación que esté a 5600 Kelvin. También vienen balanceadas para tungsteno en 3200. ¿Y cómo hacemos para hacer un balance de blancos en 35 milímetros? Se mide la temperatura color con un termocolorímetro, se llama así, a nosotros le decimos así en Buenos Aires, y con eso determinamos los grados mirrored, que es una división, para saber qué filtro óptico le ponemos a la cámara para agregarle un poquito más de azul, un poquito más de ámbar y poder balancear los blancos. Bien. El sol durante el día va a ir variando la tonalidad de luz que nos llega a nosotros. El sol no va a variar técnicamente de color, pero sí la luz que nosotros percibimos y que nos llega, porque va a atravesar capas más grandes de atmósfera. Por ejemplo, al atardecer o amanecer, el sol está casi en el horizonte y atraviesa una capa de atmósfera más grande, por lo tanto va perdiendo longitudes de onda y energía, sobre todo en los azules, y nos llega una luz más rojiza. Al mediodía nos llega una luz mucho más directa, atraviesa una capa de atmósfera más finita, pierde menos intensidad en el azul, si bien va a estar iluminando el cielo azul, y nos va a llegar una luz aproximada de 5600 Kelvin. Esa es la luz del sol al mediodía, más o menos promedio, en condiciones normales, atmosféricas, nivel del mar, etc. Y depende también de la latitud. Pero, ¿cuál es el blanco que nos muestran nuestros monitores? ¿Cuál es el blanco que determina Unreal Engine como su blanco neutro? Y ese blanco es el punto D65 o 6500 Kelvin. ¿Por qué 6500? Si el sol es 5600, si la película de cine es 5600, bueno, la diferencia es muy sencilla, y es que 5600 solo mide la luz del sol, pero al mismo tiempo al mediodía me está iluminando la luz del cielo. La luz del cielo está cerca de los 9000 Kelvin, es mucho más azul. El promedio de lo que yo recibo al mediodía es 6500, porque recibo el sol y la luz del cielo. Por supuesto que la luz del cielo viene de la dispersión del azul del sol, por supuesto, pero en promedio lo que yo recibo es 6500. Por eso es un número que vamos a ver que se repite, que está también como el punto neutro en muchas normas.
Unreal Engine por defecto trabaja con un espacio de color sRGB o Rec 709, que es la recomendación 709 de la ITU, otro tema, y usa el punto blanco de 65. Ahora sí, vamos a ir a Unreal Engine, ver cómo se calibran las luces, las cámaras, los post-process volume, todo eso que va a tener sentido entender la temperatura color. Antes que eso, yo creé unos materiales muy sencillos, ¿sí? Con unos vectores y unos escalares para el base color, metallic, roughness, ¿qué otra cosa puse acá? Specular y emissive color, que no lo vamos a usar en la clase. Después, si tienen dudas de cómo lo hice, me preguntan y lo vemos. Y también creé estos materiales con todos estos valores que si les gusta, ahí los tienen. Además vamos a ver cómo configurar la temperatura color en los Cine Camera Actor y en el Process Volume. Pero ¿qué es esto de Virtual Production? No vamos a entrar en detalles, tema para otra clase, pero Virtual Production es un término que abarca muchas cosas, muchos universos de producciones donde se combinan elementos reales y elementos virtuales. Por ejemplo, acá tienen a un joven Nahuel a la derecha en un traje de motion capture, de captura de movimiento. En el centro, una toma de ACVFX, de In-Camera Visual Effects, donde tenemos actrices reales y con iluminación y un fondo generado en 3D. Sí, esa luz de hecho es parte de la pantalla LED. Acá se ve un poco más en los estudios de Hangzhou en China de Versatile Studios. De hecho, este soy yo, era por un proyecto. Esto es la ciudad prohibida, sí, de Beijing, pero esto está en Hangzhou, cerca de Shanghai. Ahora sí vamos a Unreal Engine. Para poder entrar a Unreal Engine, si no lo tienen, hay que ir a la página de Epic Games, epicgames.com. Descargan e instalan el launcher. Una vez que lo descargaron y lo instalaron, se les va a abrir el launcher, que es este. A veces lo va a abrir en News. Tienen que ir a la parte de Unreal Engine. Y en la parte de Unreal Engine, lo que van a hacer, van a ver las novedades, van a ir a Library, instalar una versión de Unreal Engine. Yo ya tengo la 5.7.0, que es la que vamos a estar usando, y lo lanzamos, lo abrimos. Una vez que lo abrimos, vamos a tener la pantalla de Unreal 5.7. En este caso, vamos a poder crear proyectos nuevos. Voy a tener mis proyectos. Y les voy a mostrar un proyecto que yo ya tengo preparado para no demorarnos muchísimo más en esto. Yo acá tengo este proyecto ya armado, que lo tenía preparado de antes. Vamos a hacer una pequeña pasada por Unreal, por la interfaz, para especificar las cosas de temperatura color, ¿sí? Tengo acá mi explorador, mi ventana al mundo que estoy creando. En la parte central, a la derecha, tengo el outliner, los detalles, las cosas que tengo dentro, los objetos que tengo. Tengo un cubo, otro cubo, otro cubo. Acá hay un calibrator, ¿qué es esto? Acá hay algo que se llama esfera, que son estas esferas que están acá. Y luego hay un plano y un par de cosas de iluminación. Debajo del outliner, cada vez que selecciono algo, voy a tener los detalles y voy a poder calibrar un montón de cosas. Por ejemplo, acá tengo una luz direccional y de hecho vemos que tengo un valor que se llama temperatura. Si le puedo dar zoom, ahí se va, temperatura. Y de hecho está a 6500 Kelvin. Habíamos dicho que Unreal Engine toma como neutro el 6500 Kelvin. Eso se puede cambiar desde varias maneras, desde un Cine Camera Actor, ya vamos a ver, del Post Process Volume, pero también es el punto blanco que está utilizando la norma del espacio de color. En este caso, sRGB y Rec 709 utilizan D65. ¿Dónde está eso? Edit, Project Settings, y en Project Settings podemos buscar espacio de color, Color Space, y ahí vamos a ver que el Working Color Space que estamos utilizando es por defecto sRGB Rec 709 y ahí vemos que utiliza D65 White Point, es lo que me está indicando el cartelito ese. No voy a cambiar nada, simplemente era para mostrárselos. Lo voy a cerrar. Y acá tenemos este mundo. Este mundo por el momento es blanco y tiene toda una atmósfera. Yo he creado algunos materiales. En realidad creé un Master Material, un material maestro que va a controlar los demás. ¿Sí? Creé un vector 3, un color, un valor para metallic, specular, roughness y luego emisivo que no creo que lo lleguemos a usar.
Luego, si tienen preguntas de cómo creé esto, me preguntan y lo vemos. Y con esto tengo instancias. Por ejemplo, creé uno gris que se lo vamos a tirar al plano y también a nuestra cajita del medio y a nuestra esfera del medio. Creé uno negro que se lo vamos a tirar a nuestra cajita de la izquierda y nuestra esfera de la izquierda, y un blanco que en realidad ya lo tenía aplicado. Bien, entonces vemos negro, gris, blanco. Ahora voy a eliminar todo esto que creo, toda esta luz, y estamos viendo nada. Estamos viendo nada. Por cierto, control Z para deshacer. Para moverme en la ventana, yo estoy manteniendo clic derecho y hago un pan y un tilt con el mouse. Luego, manteniendo clic derecho, con W voy hacia adelante, S hacia atrás, A hacia la izquierda, D hacia la derecha, con Q bajo y con E subo. Son controles similares a los de los videojuegos. Luego, si presiono el clic del medio, también puedo desplazar un poquito, y con clic izquierdo, el clic normal. Lo que está alrededor del mouse, estos círculos que ven al costado, no tienen nada que ver con Unreal, simplemente es un programita que me armé para poder dar mejores clases y que puedan encontrar el mouse rápido, pero no es algo de Unreal. Sí, también me está mostrando cuando presiono una tecla, por ejemplo, control o espacio, ahí me aparece. Bien, tengo estos materiales. Voy a eliminar de nuevo todas las luces. No estoy viendo nada. Y voy a agregar acá en el Quick Add to the Project. También podría ir al Place Actors. Place Actors, ¿por qué no? Vamos a usar esto, Place Actors. En luces voy a tirar una luz puntual. Una point light. Luego podemos ver en detalle qué hace cada luz. Pero acá tengo una luz. Y en principio, esta luz se ve neutra, se ve blanca. Pero miren esto, yo tengo la luz acá puntual, puedo venir a los detalles, si lo ven muy chiquito lo estiran, puedo navegar, y voy a ver acá que dice usar temperatura, y la temperatura. Voy a activar este valor y lo voy a variar. Fíjense, si pongo 11.000, se ve más azul. Si pongo 3.200, se ve cálido. ¿Por qué se ve cálido? Porque nuestro proyecto está balanceado para 6.500 Kelvin. Con 6.500 se va a ver neutro. Entonces puedo tener una 6.500, mantengo Alt en Windows, Option en Mac, y muevo y voy a duplicar por un lado y voy a duplicar para acá. A esta la vamos a dejar en 6.500, a esta la vamos a poner en 3.200 y a esta la vamos a poner en 1.700. Habíamos dicho el fósforo, esta, más naranja. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es neutra. ¿Cómo podemos hacer para cambiar el balance de blancos de nuestra cámara o de nuestro mundo? Lo podemos hacer desde una cámara o desde un Post-Process Volume. Vamos a ver eso. Primero, voy a añadir un Post-Process Volume. Vamos a ver qué es eso. Eso está en VFX Post-Process Volume. Lo arrastro al mundo y acá voy a cambiar en el Post-Process Volume voy a buscar la parte que diga Color Grading. Voy a activar temperatura y acá voy a cambiar la temperatura. Si la pongo en 3.200, ¿qué va a pasar? No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque este Post-Process Volume solo hace cambios una vez que estoy dentro de este volumen. Me tengo que meter adentro y ahí está, ahí cambió. Voy a salir de este volumen, ahí volvió a cambiar. El volumen, por lo general, vamos a querer que afecte a todo el espacio, entonces lo vamos a hacer infinito. Voy a buscar donde está infinito, ahí está, lo voy a hacer infinito. Entonces ahora, siempre que esté este Post-Process Volume, no importa si estoy adentro o afuera, me va a estar afectando. Estábamos en Color Grading, vamos a ver ahí. Acá estamos y lo ponemos en 6.500 Kelvin, como venía. 6.500 es tal cual como empezamos. Si lo pongo en 3.200, la del medio se ve neutra, esta se ve cálida pero un poquito menos y esta se ve más azul. Y si le pongo 1.700, al volumen tengo que seleccionarlo. Voy a buscar acá color
o white balance directamente. White balance para ir rápido solo a ese valor. Vamos a poner 1700. Y ahora esta la vemos neutra y lo demás lo vemos súper azul, súper azul. Vamos a dejarlo en 6500 y lo vamos a volar a este post-process volume. Lo otro que vamos a hacer es agregar un Cine Camera Actor. Cine Camera Actor, está acá. La voy a traer, esta cámara, la voy a traer para acá. Y cualquier objeto, tiene mucho sentido si es una cámara, podemos pilotarla. El atajo de teclado es Control Shift P, en Mac es Command Shift P. La puedo pilotar, me puedo desplazar igual que con cualquier otra cosa. Y la Cine Camera Actor también tiene, la tengo seleccionada, tiene valores de post-process, tiene un post-process adentro de la cámara. Entonces le puedo cambiar la temperatura y la puedo hacer a 3200. Así veo neutro este. Pero a la vez puedo dejar de pilotar la cámara, me quedo ahí. Puedo duplicarla para que se vea la diferencia con Alt en Windows, Option en Mac. Y a esta segunda cámara le voy a poner la temperatura color 11.000. Entonces, si voy a ver esta cámara, fíjense que veo todo recontra naranja, menos esta que la empiezo a ver un poquitito mejor. La voy a igual esta estaba en 6500. Si la muevo para acá, la traigo para acá, que ilumine estas partes. Si la pongo en 11.000, esta luz ahora se ve neutra. Bien, con esto terminamos el uso de temperatura color dentro de Unreal Engine. Hemos visto que se pueden cambiar la temperatura color en las luces, en el post-process volume, en el post-process de la cámara y también en el espacio de color que estamos utilizando en nuestro proyecto. Por supuesto que también tiene que ver después cómo vamos a hacerle postproducción a este material, ¿sí? En el caso que les mostré yo de Virtual Production en ICVFX, in Camera Visual Effects, también afecta la temperatura color al controlador de las pantallas LED, el que le envía la señal a las pantallas LED que están de fondo. Tiene que ver en las luces que estoy calibrando físicamente en el set, como también seteo el balance de blanco de la cámara que graba todo. Es un tema complejo, pero no es tan difícil, ¿sí? Gracias por verlo. Mi nombre es Nahuel. Cualquier cosa me preguntan.